comprar hoy. Entérate más en nuestras redes sociales. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y claro, hay que topar el tema político y en el tema político los temas que la Asamblea en estos tiempos que les falta para concluir su periodo han de topar, y estamos en contacto con la ingeniera Mae Montaño y también entraremos en contacto con el asambleísta Fabricio Villamar. Están ya los dos en línea, así es que a los dos les saludamos. Y en principio hay dos cosas, ¿no?, que la gente les ha estado, estamos también en vía Zoom, ha estado un poco analizando y claro, antes de ir a la propia esencia de lo que pasa en la Asamblea, la gente con la sentencia a Rafael Correa y a su, iba a decir su banda, a su equipo de gobierno, ¿no es cierto?, a su equipo de gobierno, la gente dice, bueno, ¿y cómo vamos a intentar recuperar esos dineros? La Asamblea no cumplió con el enjuiciamiento al propio Glass, no se pudo hacer. Así es que a los dos les planteo esta idea de cómo responder a estas inquietudes de una evaluación, partiendo de una evaluación interna también. Ingeniera Mae Montaño, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, y siempre, estimado Francisco, es un inmenso gusto estar en esta entrevista. Saludo también a Fabricio. Sí, seguramente vamos a intercambiar, no sé, opiniones, o sí. Estará después. Y a quienes nos escuchan les saludo con un inmenso abrazo. Tema muy importante, realmente, estimado Francisco, les felicito que usted traiga ese tema precisamente hoy, ¿no?, cuando todavía el pueblo ecuatoriano sigue celebrando las acciones de la justicia el día lunes, que le ha dado una especie de motivación, de fervor, hasta cívico podríamos decir, y esa sensación de que la justicia, yo no digo que se inauguró, pero inició su proceso de inauguración, le toca ahora a la Asamblea. Y la Asamblea tiene que, en estos días, no esperar meses, en estos próximos días, descongelar la ley de extinción de dominio, así le llamamos, y ya nos pondremos de acuerdo con Fabricio, que creo que ese es el nombre que debe tener, ¿no?, ley de extinción de dominio. No le cambiemos el nombre, que diga lo que tiene que decir, y en las próximas semanas, diga usted un mes, porque si en un mes podemos evacuar una ley de urgencia económica, ¿cómo no vamos a poder entregarle al pueblo ecuatoriano en las próximas semanas una ley de extinción de dominio que permita recuperar lo robado? Ese es ahora el grito de indignación de la gente. Le toca a la Asamblea. Vamos a recuperar lo robado. Así que escuche, señor presidente de la Asamblea, escuche, señor Lizardo, saque del congelador la ley de extinción de dominio. Esta semana nuevamente no se pone en la agenda del Pleno para concluir el primer debate de la ley de extinción de dominio. Vamos a recuperar lo robado ecuatorianos, así que presión ecuatorianos a través de las redes. Al saludar al señor asambleísta Fabricio Villamar, bienvenido Fabricio, buenos días. Bueno, esta intención que Mae interpreta y dice, sí, oigan, el primer debate ha demorado tanto y ni siquiera consta en el orden del día. Es verdad que hay algunos que dicen que no hace falta esa ley, pero aunque sea como mensaje podría ser en una asamblea, Fabricio, que está golpeada, que tiene 60 legisladores investigados y que algunos tienen que responder sobre algunas cosas. Bienvenido, Fabricio. Francisco, qué gusto poder compartir este espacio con Mae y con todos quienes tienen la gentileza de escucharnos en la mañana. A ver, por varias precisiones. Primero, no es que hay 60 asambleístas investigados, hay que investigar a toda la asamblea. Yo mismo pedí que cuando se inició el caso de diezmos, que nos investiguen a todos, que la Contraloría nos revise a todos, que la UACE nos revise a todos. Y esto es mucho mejor que lo que sucedía antes en el correísmo, en donde aparentemente no pasaba absolutamente nada. Pero Fabricio, ahí salió, perdón la interrupción ahí. Este
tipo de cosas pasaban dentro de la administración. Fabricio, pero perdón la interrupción. El tema es Sí. que ahí vino el tema de los carnets. Y claro, y ahí pierden legitimidad. Por más que se hayan explicado, esa pérdida de legitimidad puede afectar en esto, o cómo explicarlo para que se entienda bien, Fabricio. Con todo gusto, Francisco. No es un problema de que con los carnets se pierde legitimidad. Es bastante probable que se pierda credibilidad. ¿Ya? La legitimidad que otorgan los ciudadanos en el voto. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, trascendiendo eso, porque entiendo que vamos a conversar del tema de la ley de dominio, Sí, y cuando sí. quieras otro, y ¿qué pasó con la ley de extinción de dominio? La presenté yo hace 11 meses. Recién entró en trámite, después de insistirle al Consejo de Administración de la Legislatura varios meses, la designó a la Comisión de Participación Ciudadana, en donde MAE ha impulsado muchísimo esta iniciativa legislativa que la presenté yo. Recién en el mes de mayo, si no me equivoco, comenzaron las reuniones y avanzaron bastante rápido para presentar el primer informe. Hace un poco más de un mes que no se la ha vuelto a tratar en el Pleno de la Asamblea. Tú hacías una pregunta respecto de si es que hay gente que dice que esta ley no es necesaria, pero por supuesto que hay gente que dice que esta ley no es necesaria. Con MAE y con otros colegas hemos visto, si no me equivoco, la asambleísta Aguiñaga ha dicho que no es necesaria esta ley, que todo ya está contemplado en el Código Integral Penal, que de gana estamos inventándonos cosas que ya existen. Bueno, vale No la se pena preocupen, que ya se han llevado. exactamente qué es lo que pretende esta ley. Esta ley no actúa sobre las personas, porque los primeros sustos que tenían quienes han estado 14 años en el gobierno, en cualquiera de sus versiones, en la versión de Correa, en la versión de Glad, en la versión de Serrano, en la versión de Moreno, estaban preocupadísimos porque decían que esta ley viola la presunción de inocencia. No, señor, esta ley no viola la presunción de inocencia porque esta ley actúa sobre los bienes, sobre las cosas. Y las cosas no son inocentes o culpables. Las cosas son o bien adquiridas o mal adquiridas. Y por eso esta ley es importante porque nos permite sobre los bienes independientemente de qué es lo que suceda con las personas, pongámoslo en estos términos. ¿Qué hubiera pasado si es que el día de anteayer, se encontraba que alguno de los empresarios que participó en la trama de Arroz Verde era encontrado inocente? Bueno, es parte de las cosas que puede pasar en un juicio penal. Sin embargo, esta ley nos hubiera podido permitir actuar sobre los bienes, sobre las cosas. No importa que las hubieran puesto a nombre de los hijos, de los nietos, de los vecinos, de los parientes, de los empleados. Nos permite actuar sobre las cosas mal habidas, aun cuando las pongan en manos de testaferros, aun cuando las pongan porque van fuera a tener que explicar cómo las han obtenido. Exactamente, Sí, eso se trata. Esta es una ley que, al contrario de lo que los ecuatorianos piensan, esta ley no combate la corrupción. Esta ley apenas le permite al Ecuador recuperar parte de lo robado. A la corrupción se la combate con educación, pero eso es materia de otra conversación. Para ir intercambiando esto, entonces, esta precisión que hace Fabricio Mae, de que no es combate personas, pero sí las personas van a tener que explicar de dónde tienen la plata, cómo se exhiben con tantos bienes, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que ver, o sea, más allá de no solo de actos de corrupción en el ejercicio del poder público, sino en general, en la vida diaria, o sea, la gente va a tener cuidado y seguramente eso es lo que asusta, Mae. Déjenme solamente hacer una referencia para ponernos a Por favor. elementos que planteó Fabricio respecto de que les investiguen a todos. Sí, que nos investiguen a todos, pero hay prioridades en este proceso de investigación y son precisamente los nombres de los asambleístas que presuntamente están vinculados. A eso hay que darle prioridad. Y yo digo, en esta agenda mínima que debería tener la Asamblea, 3 puntos son importantes. Y yo pongo en primer lugar la ley de extinción de dominio. Y siempre he dicho, cuando una ley es necesaria, porque esta ley es necesaria, en este momento se hace hasta indispensable tenerla, uno va más allá de su proponente, que en este caso es Fabricio Villamar. Y yo he dicho, no soy la proponente para que no se sienta que tengo algo personal con la ley, tengo la responsabilidad
como una ciudadana que ha luchado fuertemente contra la corrupción. Yo sí he luchado fuertemente contra la corrupción y creo que es una herramienta eficaz. Y yo digo a Fabricio, sí combate la corrupción, porque saben que los corruptos, los criminales de la corrupción, los que le roban al pueblo ecuatoriano, al igual que los narcotraficantes, al igual que los que están en el crimen organizado, al igual que los que lavan estos activos, y al igual que los testaferros, porque esta gente en su espíritu criminal no ha respetado ni a la familia. Entonces ha metido en sus redes a sus hijos, a sus hijas, a sus tíos, a sus primos, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, o sea, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, a las terceras, a las segundas. O sea, esta ley abarca a todos, y como dijo una experta, es una ley que tiene dientes. ¿Y sabe para qué son estos dientes? Para morder las fortunas mal habidas, porque hay un denominador común entre los criminales de la corrupción y los otros participantes de la gran criminalidad, de las que ya mencioné anteriormente, es el hambre ilimitada de dinero, es la sed ilimitada de bienes, de fortunas, de mansiones, de vehículos de alta gama, de haciendas, de quintas, de avionetas, de aviones, de bienes en el exterior, de jugosas cuentas en paraísos fiscales y en paraísos no fiscales. Eso tienen en común. Entonces, donde más les va a doler a todos estos es en sus fortunas, en sus patrimonios. Y por eso es que la gente lo entiende. El ciudadano común es tan inteligente. No es por nada que la gente está apoyando y está obligando a través de las redes esta ley de extinción de dominio salga. Así que una vez más, reconocemos, Fabricio, tu trabajo en eso, felicitamos tu iniciativa, pero cuando los proyectos de ley ya pasan del CAL a las comisiones nos tenemos que hacer responsables de sacar adelante estos proyectos, de contribuir, de enriquecerlos, y eso hemos hecho con responsabilidad. Y en este momento deberían haber muchas voces, inclusive, o primero, las voces de la comisión, más allá de las voces de Fabricio y de May Montaño, porque pasó un primer informe por unanimidad. O sea, esta ley que sí fue enriquecida, no cambiada en su naturaleza, porque la naturaleza de la ley hay que mantenerla, pues, porque no le vamos a poner, no vamos a hacer una colcha de retazos. Algunos pretenden que sumemos en esta ley a 10 proyectos que andan por ahí de diferentes temas. Eso hay que evitar. La ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser precisa, hay que cuidar la eficacia de la ley, hay que evitar discrecionalidades y hay que evitar incluir mecanismos y procedimientos que puedan limitar y debilitar la institucionalidad. Y entonces ahí, Mae, permítame preguntarle a Fabricio y decirle, del proyecto presentado, que ya pasa el primer debate, ¿se mantiene la esencia? ¿Qué otras cosas se podrían incluir? Y claro, lo que dice Mae, intentar llenar con otros 11 proyectos es no querer hacer una ley. ¿Cómo enfrentar esto, Fabricio? Hay varios elementos de esto, es decir, este es un proyecto modelo, este es un proyecto tipo, este es un proyecto que ya lo tienen otros países, pero le permite al Ecuador sintonizarse con lo que está sucediendo en otros países. Hemos recibido apoyo de gobiernos extranjeros, Maya hacía referencia a la colaboración inmensa que hemos tenido de una fiscal de Colombia, hemos tenido expertos de otros países, porque este es un tema importante. La corrupción no es un fenómeno únicamente del Ecuador, este es un fenómeno global. Hay sociedades que son un poco más tolerantes que otras para esto, y básicamente lo que le corresponde a los representantes de la República es trabajar sobre cuáles son las herramientas que se tiene para poder cuidar el patrimonio de los ecuatorianos. ¿Cuál es mi preocupación respecto de cómo está la ley? La ley como está bastante bien. Sin embargo, sí hay intenciones, por ejemplo, de incluir en este proyecto cosas que intentaron tramitarse en la Comisión de Justicia mientras los correístas la dirigían. Controlaban. Por supuesto. Hay quienes, por ejemplo, plantean que los procedimientos para la recuperación de lo robado pasen por sistemas más bien casi de mediación, en donde tú te sientas con el corrupto a decir, no sea malito, devolverá tal cosa, y le legalizamos la propiedad. No funciona así. En esto hay que ser absolutamente tajante.
Y esta, devuelva alguito y quédese como es de la carne, quédese con la carne y deje el hueso. Bueno, por eso es importante mantener la estructura de cómo está la ley. Ahora bien, este proyecto, como toda obra humana, no es perfecta, pero es perfectible y se lo puede seguir trabajando, y tenemos toda la voluntad de seguir escuchando a expertos, a los ecuatorianos, a gente que hace derecho y que tiene noción clara respecto de por dónde se puede ir con esto. Hay un par de cosas sobre las cuales se tiene todavía que trabajar. Uno de los elementos, Maya hacía referencia, le intentaron cambiar de nombre. No, señor, tiene que mantenerse como ley de extinción de dominio. Y la gente tiene que saber que en el Ecuador hay una ley de extinción de dominio para los bienes mal habidos. Así de sencillo. Se llama ley de extinción de dominio y eso todavía hay que pelearlo. El segundo elemento, porque lo quisieron cambiar Francisco y ecuatorianos. El segundo elemento es, bueno, ¿y cómo se van a administrar estos bienes? Entonces, existe una propuesta para la creación de una institución que se encargará de administrar los bienes que vinieron comiso AGD no más impunidad, los que vinieron de los actos de dación en pago al Banco Central, los que se tenían en inmobiliar, y que esta sea la institución que administre, además... Pero es que esas se han feriado también, Fabricio. Todos estos se han feriado también. Y otra institución más para administrar, ¿no será bueno monetizar de inmediato y que vaya a un fondo? Pero eso es precisamente lo que estoy diciendo. Yeah. Porque lo otro se han feriado también, lo que se recuperó, Fabricio. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Parte de las cosas que se tiene que discutir es cómo se tiene que administrar e inmediatamente monetizar. Porque caso contrario, se corre el riesgo de crear lo mismo que le pasaba a la República del Ecuador con el CONCEP. Cuando el CONCEP capturaba bienes de los delincuentes, de narcotraficantes, de lavadores, se tenía que levantar un acta de lo aprendido. Que se capturaba, sí. Cuando se capturaba, de repente tenía que hacerse esta acta, y en el acta ya no necesariamente entraban todos los bienes, pero tenía 100 hojas, levantada por la policía. Cuando pasaba al CONCEP, el listado de bienes ya tenía 80 hojas, y cuando entregaba el CONCEP a alguien para que le iba administrando tenía 60 hojas, y cuando devolvían, porque los narcotraficantes ganaban los juicios, tenías que devolver 20 hojas, y además soportar una condena al Estado para devolver todo lo que se tenía que devolver. ¿Por qué es importante entonces que clarifiquemos perfectamente qué institución y cómo tiene que administrar estos recursos para evitar eso? ¿Cuál es la otra preocupación? Es que suena bien bonito, ¿no? Dentro de la comisión, entiendo que un legislador del correísmo propuso que los recursos que se capten por la vía de la ley de extinción de dominio tienen que ser utilizados exclusivamente para los niños del Ecuador, para educación, para ese tipo de cosas. Sí, está bien, pero eso es un caso de predeterminación del uso de estos recursos. Y me parece que deberíamos tener una discusión un poco más amplia de si es que ese es el objetivo, o si es que el objetivo es recuperar los recursos y que el Estado los administre. Habrá que definir cómo se maneja esta institución, que tiene que ser, y en eso concordamos con MAE, muy acotada, pero sobre todo muy eficiente, efectiva, muy rápida en la monetización de estos recursos. Es un tema que todavía está pendiente, ¿no? Mae, entonces, ¿cómo tramitarla en esa comisión esta inquietud que el propio proponente, digamos, del proyecto, más allá de lo que ya se ha discutido y han ido construyendo en la comisión? Claro, a mí, por ejemplo, sí me asustan y reiteradamente le decía a Fabricio, se feriaron todo lo que, por ejemplo, mucha gente habla del feriado bancario, se feriaron todo eso y nadie responde. Y entonces uno dice que hagan, que moneticen, que no encarguen a los mismos delincuentes la administración de los bienes incautados. ¿Cómo hacemos eso, Mae? ¿Se puede llegar a un acuerdo y que esto no sea una pared para que no avance el proyecto? Indudablemente que hay mecanismos que tienen que ser debatidos y sabemos que no vivimos en el paraíso, eso es cierto. Hay varias interrogantes que tienen asambleístas, y esos son precisamente los interrogantes que se tienen que debatir. No ir por la vía de boicotear la ley, tratando de desenterrar o de revivir una ley muerta que se aprobó el año pasado, y una figura que seguramente, porque ya tiene anticipado una opinión de la Corte Constitucional
sobre que esa figura es inconstitucional y la quieren revivir. El comiso sin sentencia. El comiso sin sentencia no va, ya lo intentamos y ya sabemos que es inconstitucional. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con la ley? Las interrogantes que usted plantea, estimado Francisco, eso debe ser parte del debate. ¿Cómo hacemos? Porque necesitamos una institución que se haga cargo de la administración de esos bienes. Sí, sí se necesita. ¿Cuáles son las características que debe tener esta institución? ¿Cómo tiene que ser administrada? ¿Cómo tiene que estructurarse para mantener la mayor transparencia? Porque sabemos que aquí sí pasan cosas raras, porque la corrupción, como se ha comido todo y llega a todas partes, también puede llevar sus tentáculos allá. Entonces, esos son los temas que tenemos que perfeccionar en la ley. Sobre este administrador, cómo lo elegimos para que sea lo más independiente, lo más, digo, no independiente completamente, pero lo más independiente de instituciones públicas o de autoridades políticas para llevar el agua a su molino. O sea, esos son los temas del debate, no decir que la ley va a servir para persecución política. Entonces ahí sí les decimos, el que nada debe, nada teme, señores. Hay que darle una herramienta a la fiscalía para que haga su trabajo, y una de las cosas que establece la ley son fiscales especializados en la materia, precisamente para no confundir con otras materias como la penal, ¿no es cierto? Entonces, que sean especializados, que sean jueces especializados en extinción de dominio, y tiene que haber, por supuesto, entonces, como contraparte, una entidad especializada en la administración, porque está definiendo la ley que una vez que se extingue el dominio, los bienes que tienen que ser monetizados, se lo haga con procedimientos claros y transparentes. Eso es lo que necesitamos, la transparencia en el manejo de estos bienes, que sean monetizados, que sean rematados con procesos claros. Algunos a lo mejor no podrán ser monetizados, no podrán ser rematados y tendrán que ser asignados a instituciones dependiendo. Por ahí hay unos laboratorios, por ahí hay pistas de de aviación, avionetas y cosas, de edificios, no sé. Entonces, esta institución administradora tendrá que determinar con un reglamento que la ley está estableciendo los tiempos en los cuales tienen que definirse estos reglamentos específicos para la administración de estos bienes, para la monetización, para los procesos de remate, porque la ley tampoco lo puede decir todo, pero hay que dejar las líneas generales. Yo quiero decirle, estimado Francisco, que primero, ya lo que dijo Fabricio, aquí no se trata de demostrar inocencia ni culpabilidad, así que no hay presunción de inocencia, no va contra las personas, es contra los bienes, y tiene 3 principios que son muy, pero muy, muy interesantes y que la hacen valiosísima a la ley. Es que es imprescriptible. En cualquier tiempo, los bienes mal habidos o no justificados pueden ser objeto de investigación patrimonial y por tanto de un juicio de extinción de dominio. ¿Que la ley no es retroactiva? No, ese principio es inconstitucional, pero es retrospectiva. Y esto es un principio muy interesante, porque la gente puede pensar que solamente la ley actuará cuando esté en vigencia sobre los bienes que de aquí en adelante van a conseguir los corruptos o los narcotraficantes. Y lo otro queda lavado. No, señores. Sobre los bienes que en este momento su constitución, su consolidación jurídica no se ha dado porque son ilegítimos y porque no son justificados, sí son objeto de investigación patrimonial de esta ley. En estos mismos casos últimos de la corrupción, de los Salcedos, de los Danieles y etcétera, etcétera, se puede perseguir, si la ley de extinción de dominio sigue en vigencia, los bienes de todos estos y de muchos más, que seguramente no estarán, por lo menos los más vivos, ya no tienen los bienes a su nombre, sino a nombres de terceros, de testaferros. La ley lo puede seguir. Y hay un principio que es bien interesante, el de ininterrupción. Lo hace realmente difícil diferente de la materia penal, porque si el titular de esta investigación, si la persona requerida en la investigación muere, el proceso sigue. El juicio de extinción de dominio sigue, porque los bienes no se han muerto. En la vía penal es diferente.
Y ahí entonces, Fabricio, estos tres principios que claro, deben asustar, deben tener y además con la pasión que las plantea Mae, uno dice, ¿qué más pueden hacer? Sí, claro, si la ley no es retroactiva, van a pensar algunos, bueno, no me van a investigar lo que ya tengo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo entonces acentuamos eso de que es una especie de, qué será, de una auditoría general de cómo han obtenido los bienes las gentes y que si hay sospechas los fiscales puedan actuar? ¿Se podrá interpretar así, Fabricio? Se podría interpretar así también, pero me parece que esta ley lo que abre es una posibilidad para incorporar la responsabilidad de los ciudadanos también, Francisco. Yeah. Déjame profundizar posiblemente un poco más en el tema de la retrospectividad. Cuando hace algunos meses la Asamblea emitió una norma según la cual a los exmandatarios vinculados en procesos penales de corrupción se les quitaba la pensión vitalicia. La pensión vitalicia. Ya se pasó por esta discusión de si es que la ley solamente rige para lo venidero. En efecto, así es como funciona. La ley rige para lo venidero desde su promulgación, desde su vigencia. Pero cuidado, eso no significa que santifica lo mal habido hacia atrás. Ese es el principio de retrospectividad que Mael les comentaba hacia un momento. Eso quiere decir que, así como dice la Constitución respecto de los bienes, la Constitución garantiza la propiedad privada. Pero la propiedad privada bien habida, pues. Porque caso contrario, entonces no tiene esa protección que le da la Constitución. Yo me apropio de algo o me regalo algo estando y es propiedad privada. No, no es. Eso es un robo. Sí, señor. Ese es el primer concepto que hay que cuidar. Entonces, que los ecuatorianos no se preocupen. El principio de retrospectividad permite revisar en cualquier momento a cualquier persona, cualquier bien, de esta manera. ¿Cuál es una de las ventajas de este procedimiento? Es un procedimiento expedito, no se demora más de un año. Y tiene funcionarios especializados para que esto se haga así. Por otra parte, sí, también se protege a los poseedores de buena fe. Pueden haber poseedores de buena fe, Francisco, y hay que garantizar, eso sí, hay que garantizar a los poseedores de buena fe, a los que no sabían qué es lo que estaban comprando. Pero a quienes no tienen justo título traslaticio, a quienes no han comprado dentro de los valores establecidos por la ley, a los que son meros tenedores o que no han registrado, a los que no han pagado los impuestos de ciertos bienes, porque encima más se puede encontrar ese tipo de casos. Bueno, la ley nos permite actuar sobre este tipo de o sea, esta tipificación expresa, ¿no? ¿Por qué le decía yo que es importante esto para la participación ciudadana? Porque a ratos podríamos pensar que los ecuatorianos se acostumbraron a pensar que la corrupción es parte del paisaje y por lo tanto, estando ahí, hay que convivir con ella. No, no es así. Y es que el vecino ya vio que el funcionario público de al lado se cambió de departamento, ahora cambió los guaguas de colegio, cambió de carro, viaja a Miami 4 veces al año, con el sueldo de burócrata normal. Eso no es posible, pues. Entonces, sí es un llamado también para que los ecuatorianos puedan denunciar, que es parte de las cosas que a mí me parece que deberíamos trabajar. Que no sería una cacería de brujas, sino más bien, porque si no va a haber una cantidad de denuncias. Oiga, cambió el carro, ¿de dónde tiene? Pero es que el problema no está en la cantidad de denuncias, sino en función de la legalidad de la adquisición. Ese es el tema. Ese es, ya. Puede tener un histórico de la transferencia que tiene un sustento, entonces simplemente el proceso se acaba, porque en efecto no se puede trabajar una ley para la cacería de brujas, o lo que les tiene preocupadísimos a los correístas, que es una ley con dedicatoria para ellos, los que han estado 14 años en la administración sacrificándose. No, no es por ahí. Sí creo que es necesario incorporar a los ciudadanos también en este proceso que nos permitirá de alguna manera recuperar algo de los bienes que han sido ilegalmente adquiridos, por decirlo menos, ¿no? O sea, están muy cultos ustedes. Para terminar, se nos fue el tiempo, pero yo les quiero pedir una última reflexión. ¿Qué hacer para que la Asamblea trate la ley como primera cosa? Y segundo, la ciudadanía, ¿qué más
puede hacer para que ustedes que están trabajando en la Asamblea tengan este respaldo de la necesidad de tener una ley así? Mae. Bueno, desde aquí el mensaje directo al presidente de la Asamblea, don César Lizardo. Saque del congelador el informe de primer debate de la ley de extinción de dominio para cerrar ese primer debate. No debe pasar de la próxima semana, pues ya esta semana ya se la comió, señor presidente. Así que haga el favor, despiértese si es que está dormido y abra su congelador, donde también guarda los juicios políticos, pero esta ley está demandada por el pueblo ecuatoriano. Es el primer mensaje. Nuevamente, felicitaciones, estimado Francisco. Los medios tienen que empezar a debatir fuertemente, que venga la fiscal a hablar de la ley de extinción de dominio, que vengan algunos jueces a opinar sobre la ley de extinción de dominio, que vengan los académicos a discutir sobre la ley de extinción de dominio, sobre todo a enriquecerla, no a boicotearla, porque es necesaria, porque no es inconstitucional y porque el pueblo ecuatoriano la necesita y la demanda para recuperar lo robado. Y lo que no está en las redes ahora y no está en los medios, no existe. Yo sigo inspirando, sigo motivando a los ciudadanos, a los que les gusta y llaman las redes. Por favor, apoyen divulgando y presionando en el mejor sentido de la palabra a los asambleístas y sobre todo en este momento al presidente de la Asamblea. Luego pasará nuevamente a la comisión y hay que seguir en una campaña intensiva. No bajemos los brazos y como dijo alguien en las redes, la justicia ya hizo lo que le correspondía hacer en este momento de la historia, ahora le toca a la Asamblea. Créame, Francisco, y para Fabricio no necesito convencerlo porque él es el más convencido, por supuesto, como proponente de la ley. Lo mejor que le puede pasar a esta Asamblea, tan mal calificada, tan nada apreciada por la ciudadanía, nada respetada por la ciudadanía, con un gran dolor lo tengo que reconocer porque así es, con una calificación de 3 sobre 100 y de 2 sobre 100 en la palabra de los asambleístas, lo mejor que nos puede ocurrir es entregarle al pueblo ecuatoriano aprobada la ley de extinción de dominio. Ciudadanos, apoyen, vamos a hacer acción ciudadana. El cambio viene, hagamos acción ciudadana, presionemos a nuestros representantes para que tengamos lo más pronto posible una ley de extinción de dominio que permita recuperar lo robado. Fabricio, ¿cómo entonces culminamos este proceso que está en primer debate y que MAE dice que se podría hacer en un mes, ¿no? No sé si es que eso es posible, Fabricio. Hoy en la mañana me voy a reunir con el presidente Lizardo precisamente para pedirle que ponga en el orden del día próximo el tratamiento de la continuación del primer debate de la ley de extinción de dominio. Yo creo que parte de las cosas que se tiene que hacer es que entendamos que no es una ley con dedicatoria. O si es que hay dedicatoria, es una dedicatoria al pueblo ecuatoriano. Esta es una buena ley. Esta es una ley necesaria. Siendo una ley corta, me parece que no tiene un poco más de 50, 56 artículos. Es una ley suficientemente contundente como para poder establecer mecanismos ágiles para la recuperación de lo mal habido. Creo que el segundo elemento es, mira, si es que no se va a aportar nada nuevo y nada mejor, no hay para qué prorrogar el debate. Si la ley es suficientemente clara. Pero también he visto algunos colegas que tienen la intención de póngale aquí una coma, quítele aquí una palabrita, cambiémosle de nombre, que son cambios insustanciales. Es decir, no van a mejorar, no van a empeorar, pero es básicamente esta necesidad de participar en algo que en muchos casos es bastante probable que ni siquiera logren captar la profundidad de lo que se está construyendo. Yo me alegro de contar en esa comisión con el respaldo de MAE para poder impulsar este proceso, pero como ella misma ha dicho, esta no es una ley ni de Fabricio, ni de MAE, ni de este periodo. Podrá ser posiblemente la ley más importante que este periodo legislativo logre sacar. Esta es una ley que tiene que ser apropiada por los ecuatorianos. Esta es una ley que tiene que ser de alguna manera conocida profundamente por todos los ecuatorianos. Y si es que algo falta,
que podría ser una especie de incentivo que ya consta en la ley de régimen tributario interno, en el Código Tributario. Mira, Francisco, cuando hay un ecuatoriano que conoce que hay un caso de evasión tributaria y lo denuncia, la administración tributaria le premia a ese ecuatoriano con un porcentaje del valor de lo recuperado. Si es que hay que poner dentro de la ley un mecanismo de compensación, un mecanismo de impulso, que en términos generales en una sociedad responsable no sería necesario. Pero si es que hay que poner un estímulo para que los ecuatorianos denuncien los casos que llegan a conocer, guardando la reserva, guardando la confidencialidad, pues hay que hacerlo. Es parte de las cosas que todavía podemos pulir y podemos mejorar en esa ley. En efecto, es una ley que está muy cerca de salir. Yo creo que si es que somos constantes y seguimos presionando como lo hemos hecho con May, con otros colegas legisladores que han apoyado en este proceso, vamos a tener esta ley antes de que acabe el año. Yo quiero agradecer a la ingeniera May Montaño y al doctor Fabricio Villamar por compartir su visión sobre lo que se puede hacer y claro, y sumarnos también a ellos a la necesidad de que la Asamblea lo trate. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Estaremos en contacto para hacer el seguimiento. Gracias, un gusto saludarles. Han estado con nosotros el asambleísta Fabricio Villamar y la asambleísta Mae Montaño y la ley de extinción de dominio. Este es nuestro aporte del día de hoy. Estaremos encontrándonos mañana. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Aquí concluye la revista de opinión Democracia, XFM y Democracia AM. Vuelve mañana a la búsqueda de la verdad. Gracias al auspicio de... Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. El depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional te permite